Bueno, visto su valoración del partido. Bueno, que el resultado marca, ¿no? No hemos ido a las rondas de los últimos partidos, de las últimas 11 jornadas. Nos hemos inmolado, es decir, hemos cometido unos errores de bulto graves en la salida de balón y contra Compostela, si cometes ese tipo de errores, lo más normal es que te metan goles, ¿no? Es decir, no hemos estado bien en la salida de balón, la verdad, y muchas imprecisiones, y bueno, en definitiva el resultado aquí está, y partido más y intentar recuperarse cuanto antes mejor, y la liga sigue, ¿no? Queda mucho aún por delante y hay que estar tranquilos, ¿no? Ustedes un mal día, evidentemente, y el Compos también percutiendo cuando más daño hacía, ¿no? También por si que había alguna opción, nada más salir en la segunda parte. Es clarísimo, ¿no? Ese gol ya nos mata, ese gol nos acaba de hundir en el partido, es decir, bueno, me quedo con el coraje de mis jugadores, ¿no? Que independientemente de ir 4-0 en el resultado, pues han querido intentar hacer cosas y con más corazón que cabeza, la verdad, porque hoy ya te digo que no hemos estado nada bien, es decir, hay jugadores que están a un nivel muy alto y hoy no han estado a ese nivel, y bueno, intentar buscar los errores y buscar el porqué de este partido, ¿no? Sin, lógicamente, darle importancia a ver enfrentarse a un Compostela, que la tiene, lógicamente, que es un equipo que si le concedes privilegios te va a matar, y así fue, ¿no? La sensación es que hasta el minuto 20 hubo un partido en el cual el Alandos lo que quiso es plantear esa batalla que el Compostela planteó en medio campo con muchísima gente. Nosotros venimos a hacer nuestro partido, hemos apostado por esos tres centrales, es decir, con 2 jugadores por banda carrileros y 3 jugadores por dentro, es decir, es un esquema que utilizamos mucho y nos da mucho reto de vez en cuando, y la verdad que bueno, el Compos salió igual y bueno, es decir, el primer gol viene de una falta nuestra a favor y se convierte en una falta nuestra en contra en el gol del área, pegado a la línea de fondo, y a partir de ahí una mala actuación individual pues nos condena, ¿no? Es decir, no meter ese primer gol y después bueno, ya tienes que ir. Es factible y normal que el Compostela haga muchas oportunidades en su casa, ¿no? Nosotros no hemos tenido muchas hoy, la verdad, no hemos tenido acercamientos con peligrosidad a su área, y eso, bueno, pues un equipo como el nuestro lo acusa, ¿no? Un equipo que está acostumbrado a hacer ocasiones, que está acostumbrado a pisar a la contraria, pues hoy no hemos tenido ese día, no estamos afortunados, no hemos sabido leer lo que queríamos plantear, no hemos sabido plasmarlo en el campo, ¿no? Bueno, ya, primero, tu valoración del partido. Bueno, positiva, muy positiva. Creo que la jornada era importante para nosotros y sobre todo con partidos adelantados como ayer Laudo y hoy Ferrol, que consiguieron sumar de 3. Era importante para nosotros pues, conseguir los 3 puntos después de 2 partidos fuera de casa, después del último partido aquí que se nos complicó mucho y sobre todo con un rival que en años anteriores pues, parecía que no consiguió ganar, pero sí que nos puso las cosas muy, muy difíciles. Los 2 años anteriores el resultado había sido de 1-0 y bueno, y sabiendo la muy buena plantilla que tienen, la experiencia que tienen, el tipo de fútbol que hacen, pero creo que el equipo respondió bien. El equipo desde el principio yo creo que ya ganamos con el planteamiento posicional, lo que otros llaman sistema, lo que yo llamo la posición de los jugadores más allá del número que haya por línea. Creo que en todo momento tuvimos el control del juego. Quizás al principio pues, nos costó un poquito a nivel individual, no éramos capaces de dar buenos pases o buenos controles, dar esa fluidez que estamos acostumbrados, pero con el paso de los minutos creo que nos hicimos con el control del juego y bueno, y una vez más pues creo que generamos muchas ocasiones de gol para bueno, al final es un resultado abultado porque pudo haber sido más grande y ellos pues prácticamente la única que tiran a portería en una falta que sacan rápido pues hacen el gol. Contento por volver otra vez a
a la posición o posiciones altas y nada, a pensar ya en el siguiente partido. Balones que venía con la racha que venía y el que habéis minimizado, pues eso, hasta la falta del gol no sé si también molesta un poco porque es un poco parcial. Sí, no, y me molesta porque es eso, que llevamos varias semanas queriendo dejar la portería a cero y no somos capaces. Y ya la semana pasada en la Illa, en un córner nos meten el 1-1 y después somos capaces de ponernos por delante otra vez, y hoy pues en otro balón parado, en una falta. Al final, con el paso de las temporadas y de las semanas, ves que el equipo va ganando madurez y va ganando, bueno, enteros en otras facetas del juego, pero ahí, pues bueno, una más para anotar, que no nos saquen rápido el balón parado. Por poner un pero al partido, una vez más, sin ser un equipo súper agresivo, muchas tarjetas para nuestro lado y además que nos condiciona toda la semana. Nos condiciona el partido de Silva porque se nos cae Remeseiro, se nos cae Piscu y se nos cae Uña. A ver Casas mañana cómo está. Bueno, va a ser una semana importante en cuanto a la toma de decisiones y del planteamiento del siguiente partido. Además, un poco sin son ahí tarjetas a la segunda parte. En el tramo final de la segunda parte, el partido estaba decidido y tampoco fueron tantas presiones. Sí, además ahí creo, no sé si es la de David, Uña o previo al gol. La primera falta. Sí, y bueno, no sé, incluso Josiño tiene varias jugadas de 1 contra 2, contra 3, contra 4 que regatea y tal, le dan porque era la manera que tenían de pararlo y a esos no le quitaron ninguna tarjeta, pero bueno. Teníamos otra idea para gestionar las tarjetas en estas próximas 2 semanas, pero bueno, las cumpliremos en una, es lo que hay. Se jodió el plan. Esto es así, hay que cambiar cada día. ¿Cómo se puede explicar que un equipo al que le recuerdo 4 o 5 paros semanas, pero vamos a uno contra el portero? Sí. Marque un solo mano a mano y lo marque de rebote. Sí, bueno, tenemos el segundo que es de Santi, el segundo gol que lo mete, tenemos el de Aitami con el 2-0 que acaba en córner, tenemos una de Josiño antes, tenemos la de Miki, tenemos la de Rubén y después alguna jugada de pase atrás que también es muy característica nuestro. Bueno, pues eso, una vez más, y echas la vista atrás y el día que fuimos a Polvorín otro tanto y el día que, bueno, es lo que hablamos siempre, nosotros tenemos que generar muchísimas. Es cierto que somos un equipo que genera muchísimas, pero es que el que vea el partido desde fuera, vosotros aquí en casa nos veis y por ejemplo, pues esa apreciación que haces es positiva en el sentido de que parece la gente que lea el periódico que nos escucha y tal, dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Todas las semanas llora lo mismo, pero es que es la realidad. O sea, si nosotros tuviéramos el 50% de acierto, el 50%, acabaríamos muchos partidos con mucha goleada. Casas antes de saber cómo está mañana, ¿qué tienes también? Bueno, notó en un balón dividido en el que salió allí a la banda, notó una pequeña molestia, un tirón. Yo creo que fue más susto que algo grave, pero vamos a esperar, vamos a ver cómo va evolucionando. Lo que está claro es que ya veníamos en nuestra planificación, ya veníamos pensando en hacer, bueno, un par de semanas con algo menos de carga en cuanto a días de entrenamiento. Con todas estas circunstancias que se dieron en el propio partido, vamos a aprovechar para dar 2 días libres y a ver el miércoles hacer una semana un poquito más cortita y bueno, que la gente coja fuerzas para lo que viene. También el cambio de Ares, me fijé que José ya estaba calentando durante la primera parte, sí. Estaba Ares también como... Ares ya sabéis que a lo largo de la semana, tanto él como Uña la semana pasada, Miki en algún momento el jueves de la semana estuvieron con problemas víricos, lo que había tenido Uña pues el domingo pasado, volvió para el fin de semana y optamos por ponerlo de inicio porque no tiene mucho sentido un jugador que no está al 100% utilizarlo
en media hora. Si se va a consumir, que sea de inicio, dándonos una serie de cosas. No estaba cómodo, estaba, bueno, pues eso, con malestar, o no estaba al 100% por no haber tenido una semana buena, y la verdad es que hubo un momento en la primera parte que, bueno, estuvimos a punto ya de quitarlo por esa circunstancia, no por otra. El dibujo, usas 3 centrales hoy, dibujo, planteamiento, como quieras llamarle. ¿Va a ser habitual por ahí, de tónica, encontrar esta variable? Sí, es una variante más. Yo creo que llevamos ya un tiempo trabajándola, llevamos ya bastante tiempo. Lo que pasa que, bueno, creemos que ahora con la incorporación de Chechu y tener un central zurdo natural, sí que podemos exprimirlo al 100%. Todavía creo que tiene un margen de mejora enorme, porque estamos acostumbrados a otras posiciones o a otra estructura dentro del campo posicional distinta, pero lo mejor de todo es que estamos en inicio de segunda vuelta, todos nos conocemos, pero al Compostela en estas 2 últimas jornadas no lo conocieron y nos dio resultado. Nosotros siempre, por eso, somos, bueno, yo personalmente y Casti, en este caso, que me conoce, pues también sigue la misma línea. Lo que queremos son jugadores polivalentes, y ya no tanto el posicionamiento de inicio, sino que dentro del propio partido poder hacer cambios, ponerte de 4, de 3, de lo que tú quieras. Esa es la línea que estamos siguiendo para sorprender y para estar más cerca de la victoria. De momento nos está dando resultado, hasta que alguno levante la liebre, se dé cuenta, venga con una idea para fastidiarnos de otra manera, y ahí pues tiraremos del plan B, C o D. Vamos a ver. El caso es tenerlos y tenerlos preparados. Siempre. Yo creo que un equipo no debe trabajar, es mi forma de entender el entrenamiento. Un equipo no debe de trabajar en función de lo que se va a encontrar el fin de semana. Un equipo tiene que tener registros antes para, en función de lo que vaya pasando, tener bueno, soluciones o maneras de contrarrestar al rival. Todo eso lleva tiempo, evidentemente es nuestra 3ª temporada, hay mucho trabajo detrás, y creo que, bueno, que el equipo pues que lo asimila bien, y que cada semana que pasa, desde mi punto de vista, es un mejor equipo. Muy bien.